las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan La palabra de Dios sentir es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Nos alegramos de poder compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bueno. Nos reunimos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por tu santo evangelio. Gracias, Señor, por los discípulos y discípulas que hacen posible la proclamación de las verdades de tu reino. Gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Por esta oportunidad te damos gracias y te rogamos que nos conceda la sublime bendición de tener la excelencia de tus santas palabras. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, hemos llegado al principio del fin de los siglos. Hemos llegado al principio de la consumación de todo. La palabra de Dios se ha ido cumpliendo y se cumple permanentemente porque Dios nos ha ido diciendo cómo será cada cosa y nosotros tenemos la bendición de ver cumplir esa verdad de Dios. Y ojalá que siempre tengamos el privilegio de recibir la bendición de que la palabra de Dios se cumpla en nosotros positivamente. Y decimos esto porque para la mayoría de la gente, tanto que ha creído como que no ha creído en el Señor, pero que desea los bienes espirituales del Señor, para la mayoría de la gente hay un solo propósito en la proclamación de las verdades del reino,
y es que recibamos lo que la gente llama bendición, a tal grado que esa palabra, muchas veces dicha de una manera muy vacía, se ha convertido en un refrán que está en la boca de la mayoría de la gente. A tal grado que hay un nuevo saludo entre las gentes. No importa su condición, no importa su comportamiento, no importa el lugar donde se encuentren, ni cuál sea la realidad de su entorno. La palabra es bendición. Bendición como saludo, bendición como emblema, bendición como refrán. Y no es que haya nada de malo en esto, pero lo cierto es que las bendiciones de Dios, aunque son gratuitas, tienen sus condicionantes. O sea, bendición no es esa mercancía de entretenimiento que el sistema teológico y conciliar le ha vendido a la gente. Claro, todos queremos bendiciones, pero es bueno que sepamos que las bendiciones tienen un carácter de exclusividad en muchos casos. Que como hemos dicho, la bendición de Dios, la Biblia dice que enriquece. Y ese enriquecimiento lo queremos todo. Pero de ahí a pensar que Dios nos va a bendecir de cualquier manera, y de ahí a llegar al atrevimiento de los vendedores de promesas de bendición, hay una separación abismal entre eso y la realidad de Dios. Que Dios nos ayude. La Biblia habla con sencillez. Pablo le habló a las gentes de Galacia, a los Gálatas, y les dijo que él entendía que no había otro evangelio, pero sí que había y hay gentes que pretenden pervertir el evangelio de Jesucristo. Él llamó a esa gente perturbadores. Él dijo, no hay otro evangelio, pero algunos les perturban a ustedes queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Ese evangelio pervertido ha llegado a ser ya notable, de tal manera que sin ánimo de ofender, sin ánimo de menospreciar a nadie, sin ánimo de excluir a nadie, debemos empezar a decirle a la gente que debemos tener más cuidado cuando invocamos el nombre del Señor y cuando hacemos promesa en nombre del Señor, y sobre todo que es un atrevimiento condenatorio vender promesas en el nombre de Dios, de bendiciones en cualquier sentido. Iglesia amada, volvemos a repetir, ese accionar diabólico de los perturbadores del Evangelio y de los pervertidores del Evangelio es algo que ya no podemos disimular y a lo cual no podemos ser indiferentes.
Bien, que no podemos nosotros de ninguna manera corregir la mala actitud del hombre o la mujer que no le teme a Dios. Pero en la Biblia hay explicaciones que deben ser tomadas en consideración. Pablo escribió en una de sus cartas y nos dijo que cuando él escribió con relación a que no nos juntáramos con los adúlteros y con los fornicarios del mundo, dijo él, no necesariamente con los fornicarios y los adúlteros que no conocen a Dios. Dice el hermano Pablo, más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose discípulo o cristiano sea adúltero, sea fornicario o viva practicando de una manera desaprensiva y desconsiderada las obras de la carne. Pablo dijo, no se junten con ninguno que llamándose hermano tenga esa forma de actuar, porque debemos tener la responsabilidad, dijo Pablo, de echar fuera a ese perverso o a esa perversa. Si parece exagerado, el hermano Pablo fue más específico. Él dijo que con ese tipo de gente ni siquiera comiéramos. De manera que pretender hacernos los graciosos, compartiendo con aquellos que escandalizan la fe sencilla de los hijos de Dios, de la gente que tienen comunión y que tienen un accionar escandaloso y que en nombre de Dios hacen tantas cosas de extremismos que llegó el tiempo de que todo aquel que tenga comunión trate de revisar detenidamente con quién usted se junta y a quién usted llama hermano y con quién usted canta y con quién usted ora, porque por lo que vemos el sistema teológico y conciliar no tiene ningún miramiento en su forma de actuar y de ser permisivo, y aparte de ser permisivo también promover un tipo de promiscuidad espiritual que nos lleva directamente a la condenación. Porque la Biblia dice claramente que no erremos, que aún las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo dice la Biblia. Y por eso, hermanos amados, tendríamos tanto que decir sobre esto, que sencillamente sintetizamos repitiendo las palabras del hermano apóstol Pablo, si usted puede escribirlo, 2 Corintios 2:17. En ese capítulo 2, en los versículos anteriores, el hermano apóstol Pablo da una serie de explicaciones de cuál debe ser la forma sencilla y práctica de la perseverancia de cada hombre o cada mujer que tuvo la bendición de aceptar a Jesucristo como Salvador, recibir lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo, y que tiene comunión
y que se apartó del mundo con el propósito de perderse, porque la verdad es que si nos apartamos del mundo, pero lo que vivimos es jugando a ser cristianos, estamos perdiendo el tiempo, porque de todas maneras, la Biblia dice que a la presencia del Señor no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira. No se trata de las ideas humanas, ni de las cosas que afirman o niegan los teorizantes del Evangelio. Se trata de la realidad práctica de la palabra de Dios, donde sí es sí, no es no. Las cosas son de Dios o son del diablo. Que Dios nos ayude a entender esta realidad. Y gracias a Dios que el hermano apóstol Pablo pudo decirnos estas palabras de 2 de Corintios 2:17, definiéndose a sí mismo y a la gente que tiene en comunión de esta manera. Él dijo, 2 de Corintios 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con verdad delante de Dios así hablamos. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que hablamos con verdad y actuamos con verdad delante de Dios. ¿Qué es medrar? Medrar es negociar. Medrar es crecer. Medrar es aparentar. Medrar es atraer. Medrar es recibir beneficio. Y Pablo dice, nosotros no somos de esa gente que medramos falsificando la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, ya en los días de mi hermano Pablo había esa tragedia. Pues sí, la había. Él dijo, nosotros no somos como esa gente. Hermano amado, usted no es como esa gente. Hermana amada, usted no es como esa gente. Y yo no quiero ser como esa gente. Porque llegamos al Señor conscientes de nuestra antigua manera de vivir. Algunos que han pasado por situaciones muy calamitosas y muy tortuosas en la vida, otros no tanto, pero todos vinimos a recibir el perdón del Señor, a recibir la manifestación de la gracia en nuestras vidas, a hacernos beneficiarios de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, las visiones, los sueños, las revelaciones, todo el bien de Dios, hacernos beneficiarios de la gracia de que los ríos de agua viva de Dios pasen por nuestra vida y limen nuestras asperezas, hacernos beneficiarios de la bendición de convertirnos en instrumentos útiles en la mano de Dios, hacernos beneficiarios del bien de Dios en todo sentido, a tal grado que Jesús dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar ahí. Y eso no queremos perderlo por nada. Y mi hermano apóstol Pablo habla o advierte de esos perturbadores y de esos pervertidores del Evangelio. Pervertir algo, perturbar a alguien, es hacerle perder la compostura, hacerlo sentirse mal, incómodo, inseguro, en sentido general. Y de verdad, usted lo sabe, hermano amado, y todos lo sabemos, que hay lugares donde la gente
vive perturbado. No se puede negar que dentro de todo lo que sea el parámetro, el límite del sistema religioso actual, aunque se llame evangélico, no está la libertad del espíritu. Y por lo tanto, lo mismo dentro del sistema teológico y conciliar, lo mismo da estar dentro de los azules que dentro de los verdes, los morados, los rosados, los marrones o quien sea, porque el sistema es el mismo, ni más ni menos, porque sencillamente es el producto o el subproducto de una interpretación teológica. La interpretación de las escrituras bíblicamente es totalmente ilegal, porque en la Biblia la palabra interpretación se encuentra referenciada 39 veces, la palabra interpretar 14 y la palabra intérprete 10. En esas 62 referencias de la Biblia está demostrado claramente, sin que haya que interpretar nada, está demostrado que lo único que se interpreta en la Biblia legalmente son las lenguas del Señor. Y esto deberá hacerse por un don que en la Biblia es llamado el don de interpretación de lenguas. Así está en 5 referencias en Primera de Corintios 12:10, Primera de Corintios 12:30, Primera de Corintios 14:5, Primera de Corintios 14:27 y Primera de Corintios 14:28. Todos los falsos argumentos que nos ha dado la teología no son más que para manejarnos y convertirnos en un número, y sobre todo tienen un propósito final, que es vendernos sus ideas, y así lo hacen. La teología interpreta, la teología vende porque no da ni una sonrisa de balde, y su testaferro, el concilio que ella procreó y alumbró, que se convierte en su brazo impositivo, vende, impone obligatoriamente el producto teológico. Y no importa qué alarmante sea decir que tenemos más de 10,000 doctrinas diferentes. Y no importa qué escandaloso sea decir que la teología ha sido capaz de mantener entretenido a esas más de 10,000 doctrinas diferentes, diciéndole cosas que le agrade a cada grupo, para que cada uno reparta el bien material de un pueblo que por amor a Dios es capaz de mantener económicamente una serie de parásitos. Que Dios nos ayude a llegar a esta realidad que dijo el hermano apóstol Pablo, de que nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué cosa es una falsificación? Algo que se presenta que no es legal frente a una escala de valores ya definida. Por eso, hermanos amados, tenemos la necesidad urgente de recurrir al principio bíblico para tener la seguridad de que no estamos realizando, que nuestra fe no es un salto al vacío,
sino que es, como dice la Biblia, la realidad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios ha puesto esa fe en nuestros corazones y nosotros creemos en cada una de esas palabras y no vamos a ceder de ninguna manera a la voluntad de nadie y mucho menos para mantener un mercado vergonzoso y rampante, innegable en medio del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, vamos a aprovechar unos minutos para que leamos el capítulo 2 de Colosenses. Ayer leímos el capítulo 2, el capítulo 1. Es bueno dar las gracias a los hermanos que nos llamaron e incluso del extranjero para agradecer esta humilde presentación, y es bueno decirles que el trabajo sí está grabado, que no se ha perdido. Tal vez tengamos algunos errores técnicos, pero el trabajo lo tenemos y podemos hacérselo llegar en el momento que nos sea posible. Pero de todas maneras, gracias de todo corazón por participar con nosotros en ese esfuerzo de la lectura y de la memorización de algunas porciones bíblicas. Hablamos de Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis, hermanos, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis aprendido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose, agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, uniéndose, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hablamos de Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que podemos tener estas palabras, porque, como hemos dicho, hemos llegado a una situación muy delicada y que aparentemente ha llegado a ser como un tipo de enfermedad endémica en medio del pueblo de Dios. Con franqueza, no salimos del asombro de cómo el sistema teológico y conciliar le hace un tipo de lavado de cerebro a la gente, de manera que la gente expresa una y otra vez que entiende que ciertas cosas no son correctas y no están dentro del plano bíblico, no están dentro de los límites de lo que la palabra de Dios enseña, pero por muchísimas razones la gente sigue queriendo hacerse gracioso frente a los que actúan con ese diabólico accionar que contradice abiertamente la palabra de Dios. Y esto es bueno que se entienda sin que pretendamos de ninguna manera ser alarmistas, pero es bueno que se comprenda que en Dios las cosas o son o no son. Tendremos que iniciar
por la pecaminosa situación a que nos lleva el sistema teológico conciliar. Pero tendremos que continuar con lo que debemos llamar nuestro orden de culto, porque ahí está la Biblia. Y en la Biblia no hay un orden de culto específico. No dice que se haga de una manera o se haga de la otra. Pero como nosotros tenemos la referencia de la palabra de Dios en todos los órdenes, por lo menos debemos hacerlo de una manera que no caigamos en contradicción con lo que la palabra de Dios enseña. Y lo primero que tendríamos que enfrentar y afrontar directamente es el accionar de los mercaderes de la fe, que venden promesas, que venden esperanzas, que venden sueños, que venden palabras, que lo venden todo. Y que en ese diabólico sistema de entretenimiento, pues la gente se conforma y puede llegar hasta creer que es verdad lo que le están diciendo. En tiempo pasado pensábamos que algunas gentes actuaban de cierta manera porque no conocían la palabra de Dios. Pero por la forma insistente en que algunas gentes quieren defender lo que contradice a la palabra de Dios, y al verle que incluso usan palabras de la misma Biblia, como usó el diablo una palabra de Dios para engañar a Jesucristo, le citó la Biblia y le dijo que esas cosas estaban escritas. Y Jesús no lo contradijo. Simplemente le explicó qué significaba eso y qué otras cosas estaban escritas. De manera, hermanos amados, que no encontramos otro calificativo para decir que un mercader es un mercader y lo que se vende, se vende. Y por eso hemos dicho siempre que se hace muy difícil realizar algunas cosas para el reino si no tenemos los medios económicos. Porque el problema es que si lo vendemos, ya no lo estamos regalando. Y si lo estamos regalando, no lo estamos vendiendo. Y la verdad es que a todo lo que se le pone precio, por barato que sea, habrá alguien que no lo pueda comprar. Por eso, los dones más preciosos de Dios, en sentido general, son gratuitos. Usted no tiene que darle nada a Dios para que Dios lo bendiga. Yo no tengo que hacerlo tampoco. Dios nos bendice de una manera amorosa, sin esperar nada a cambio. Ahora, entendemos bien que el hecho mismo de tener el amor de Dios en nuestros corazones nos mueve de muchas maneras a querer colaborar con todo lo que signifique el bien de los demás, entendiendo una cosa, que yo no le puedo dar nada a Dios, usted no le puede dar nada a Dios tampoco. Si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo a través de nuestros semejantes. Y por eso fue que Jesús insistió tanto en que sus discípulos entendieran que necesitaban amarse unos a otros. Y amarse no es solamente una sonrisita o aparentemente estar de acuerdo con usted o conmigo. No, es identificarnos en todas las situaciones, en todo tiempo,
y en toda circunstancia, sin vanidad, sin pretensión, sin prepotencia, sin hipocresía, sino llanamente como es. Porque usted puede estar seguro en lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes sin mí no pueden hacer nada. De manera que yo no puedo amarle a usted si el amor de Dios no ha sido plenamente derramado en mi corazón. Pero si ha sido derramado verdaderamente en mi corazón, habrá un sentido de espontaneidad, habrá un sentimiento de identificación plena en todo sentido, sin irnos a los extremos. Simplemente como dice la fórmula bíblica, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Las palabras que hemos leído de mi hermano apóstol Pablo son verdaderamente instructivas y muy significativas. Oiga, los primeros dos versos que quisiéramos explicar un poquito a causa del tiempo, volvemos a repetirlo, solamente óigalo y saque su propia conclusión. Yo quiero que ustedes sepan, dice hermano Pablo, cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la ciudad de Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bueno, hermano, habría mucho que decir, pero con que digamos eso y lo repitamos, está bien. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo una gran lucha por ustedes, por la gente de la Odisea, y también la tengo por aquellos que nunca han visto mi rostro. Todo lo que hemos perseverado mucho tiempo, conocemos muchísima gente y hemos orado por ellos por años. Algunos envejecieron, otros se fueron con el Señor y nunca lo conocimos. Pero siempre hablamos de ellos con familiaridad, con verdadero amor, con respeto. Y después que se fueron, honramos su memoria por el buen testimonio que tuvieron. Eso lo hace el amor de Dios. Es por eso que no entendemos esa forma excluyente de que usted está perseverando en el lugar de los que hacen mucha bulla, pero que yo persevero en un lugar donde estamos en mucho silencio, y ya por eso usted y yo no tenemos comunión. Pero es que la perversidad de la teología ha llevado a los creyentes a tener una animadversión unos contra otros, porque precisamente la manera de podernos manejar es más fácil manteniéndonos separados, aunque claro, vendiéndonos la misma mercancía de su fábrica de mentiras, para que en lugar de acercarnos, nos separemos cada día y estemos a la voluntad de ellos. Que Dios nos ayude. Qué doloroso decir esto, pero usted debe saberlo y debe empezar a hablar con eso. Hermano, si usted no hablaba, empiece a hablar. No se dé el lujo de morirse sin decir lo que debe decir en el nombre del Señor, porque este es el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a completar el verso 2. El primero dice, porque yo quiero que ustedes sepan la lucha que tengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y le preguntamos al hermano Pablo, ¿y por qué y para qué?
Él dice en el verso 2, para que sean consolados sus corazones. ¿Y cómo hacemos eso? Unidos en amor, dice él aquí. ¿Y hasta cuándo? Hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. ¿Y qué se logra con eso? Conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, hasta los que no hacemos teología, ni estamos interesados en argumentos personales, sino en la lectura, digamos, literal de la Biblia, no dejamos de poder querer decir muchas cosas. Yo voy a repetir esos 2 versos, compártalo conmigo, porque quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ay, hermanos amados, hermanas amadas, ¿cómo yo puedo saber las cosas que tienen que ver con Jesucristo si ni siquiera se me ha permitido leer el Santo Evangelio, que está dividido, que los escribieron esos hombres de Dios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está dicho todo lo que el Señor ordenó, lo que dijo que se hiciera, lo que dijo que no se hiciera. Y ahí están todas sus promesas. Pero el sistema de iniquidad religiosa del mundo, el sistema teológico, nos ha enseñado de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, 33 libros que no tienen nada que ver con la fe cristiana, y que Pablo dijo que como antiguo pacto había sido abolido y quitado. Pero ¿quién compra entonces el producto de la mercancía engañosa de la teología? Que Dios nos ayude a entender estas palabras. Y recuerde lo que dice en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice claramente que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos amados, el actuar en contra de lo que la palabra de Dios dice para acomodarnos significa ser enemigos de la cruz de Cristo. Y el que es enemigo de la cruz de Cristo no ha conocido la verdad liberadora del Señor. Que Dios nos ayude a entender esta realidad, porque esa es nuestra realidad de acuerdo a la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermanos amados, por haber participado con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. Dependiendo completamente de sus fuerzas, al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro, en las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros.